buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del próximo capítulo. Hoy para hablar de algunos temas que tienen que ver con la faceta cultural, pero también una mirada distinta, si se quiere, a lo que ha significado la pasada elección PASO en el país todo y por supuesto también en nuestra provincia de Jujuy. Hablando justamente de esto último, lo que tiene que ver con la elección PASO, hay dos temas que creo yo que serían importantes que lo podamos analizar, o por lo menos inicialmente poder presentar en esta editorial del programa. Uno de ellos tiene que ver con la baja participación del electorado en todo el país. Un 65% del electorado de 35 millones de ciudadanos llegó a las urnas, es decir, hay un 35% que no lo ha hecho. Esto es llamativo, esto es importante que lo podamos socializar, porque nosotros necesitamos tener un gobierno que sea fortalecido justamente por el voto popular de la ciudadanía en su conjunto. No importa cuál sea el candidato que en definitiva logre ser eventualmente el presidente de los argentinos. Digo eventualmente porque este era una PASO. Ahora ya hay 3 candidatos definidos que van a pelear la primera magistratura a partir de lo que va a significar el próximo mes de octubre. Pero sea cual fuere el electo, debe contar con un respaldo importante de la ciudadanía toda a través del voto popular. No podemos llegar a tener un presidente como alguna vez lo tuvimos con un 22% de la aprobación de votos. Hoy hablar de que tenemos un candidato que ganó en las urnas con un 30% habla de una baja participación y baja también apoyatura por parte de toda la población en su conjunto, porque estamos hablando del 30% de un 100% del 60%. Es algo realmente paradigmático lo que estamos diciendo, pero que tiene que ver justamente con esta realidad. Y allí nomás están los otros dos estamentos políticos, las grandes fuerzas tradicionales. Digo allí nomás porque hay uno que tiene 2 puntos de diferencia y otro que está a 1 punto de diferencia, es decir, a 3 puntos en total entre uno, el primero y el tercero. Esto es lo que nosotros tenemos que ver como primer tema de análisis. La participación debe ser mucho más importante para que quien surja de las urnas bendecido con el rótulo de presidente de Estado sea una persona que sea fortalecida, insisto, con el voto popular, que tenga la mayor aceptación de toda la comunidad en su conjunto. Eso por un lado. Por otro lado, hay 3 fuerzas políticas que se han presentado, o que mejor dicho, que han logrado estar en la contienda de octubre, de un total de 27 candidatos a presidente y de 11 coaliciones. En total fueron 27 listas que se han presentado, de las cuales solamente 5 van a acceder a participar de las elecciones de octubre. ¿Por qué digo 5? Porque han logrado el 1.5% del total de los votos emitidos. El resto de las listas que se presentaron lo han logrado llegar a ese piso. Ahora el problema se presenta, o mejor dicho, más allá de un problema, lo que quiero graficar hoy es lo que implica la ley de fortalecimiento de los partidos políticos. Es una ley que abastece económicamente a cada uno de los partidos políticos de caras a una elección. Concretamente, el Estado ha dispuesto 650 millones de pesos en recursos para estas elecciones. Es el 50% del total que se distribuye para una elección general. Como esta era una elección de medio término, una elección PASO, era el 50%. De ese 50% se distribuye en porcentuales iguales 103 millones de pesos para la confección de los votos para cada uno de los partidos políticos. ¿Cómo se saca ese porcentual, 103 millones de pesos? El Estado, a través de la Secretaría Electoral Nacional, en el pasado mes de mayo, realizó una compulsa de precios y de allí sacó en claro que la confección de una boleta tradicional tenía un valor de 2 pesos con 92 centavos, que multiplicado por los pocos más de 35 millones de electores daba una cifra similar a la que les estoy nombrando, 103 millones de pesos. Estos fueron los montos que se le entregaron a cada partido político para la confección de las boletas. Amén de eso,
A cada partido político se le entregaba un monto que tiene que ver con la cantidad de electores que tuvieron en la última elección en la que participaron. ¿Qué pasó con estas elecciones PASO? Hay un total de alrededor de 14 a 15 listas que no participaron en elecciones anteriores. Es decir, que no tenían cómo declarar votos para poder recibir un porcentual. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice que se le va a entregar el mismo recurso que se le entrega a la última lista que tuvo la elección anterior. Es decir, si hubo una lista que tuvo una X cantidad de votos, recibe X cantidad de pesos, esos mismos pesos se los van a entregar a aquellas listas que recién se van a incorporar a una elección. Ese fue el caso de alrededor de 14 listas que han participado de esta última elección. Más o menos 23 millones de pesos recibió cada una, más allá de los montos para la impresión de las boletas. De estas 11 listas, 14 listas, 5 no lograron participar porque la Comisión Electoral Nacional no los permitió por no haber presentado en tiempo y en forma la confección de las boletas. La pregunta del millón es, dice también la ley que ellos deben tener un contralor, es decir, saber en qué se ocuparon estos recursos. La verdad que no sé si en alguna oportunidad se pudo realmente verificar qué se han hecho con estos recursos. Lo que estoy diciendo es que es un monto muy importante el que se entrega para las elecciones, para que las mismas se puedan llegar a concretar. Muy pocas veces se rinden los dineros recibidos, y hay muchos que utilizan justamente la posibilidad de ser candidatos para hacerse de estos montos, porque saben que no van a llegar a nada. Una de las listas que participó como candidato a presidente en el estado recibió 206 votos. Hay 35 millones de electores y recibió solamente 206 votos. Es decir, que del total de la lista, de cuántos hayan sido los miembros de esa lista, y seguramente los familiares son los que votaron, únicamente, si es que los votaron los familiares. Pero esa agrupación política recibió una importante cantidad de recursos que no sabemos si posteriormente los va a rendir o no. Estas son las cosas que en principio tenemos que tener en cuenta en una elección. Por ende, como el Estado dispone estos fondos, que estos fondos en definitiva son fondos que aporta usted día a día, año a año, mes a mes, con su esfuerzo, con su trabajo a través de los impuestos, debiera ser controlado como corresponde y otorgado como corresponde a quien realmente demuestre que está para ser candidato, y no presentarse solamente por presentarse, porque la ley permite que cualquier persona pueda ser candidato, pero sabiendo de que no tiene más opciones que aquellos que vienen trabajando desde hace tiempo, o aquellos que de alguna manera irrumpen, como ha irrumpido en los últimos tiempos, valga la redundancia, el partido que hoy fue acreedor a haber ganado esta elección PASO, el caso de La Libertad Avanza. Es un tema a debatir, un tema todavía a analizar, un tema a tener en cuenta, pero esta es la realidad que le cabe a nuestro país, y que seguramente cuando llegue la elección definitiva de octubre van a haber otros recursos, pero esta vez destinados únicamente a los que sí han logrado ese 1.5% que permite o que da o que otorga la posibilidad de poder estar en la contienda final del mes de octubre. ¿Qué va a pasar? Hoy hay 3 listas importantes que están peleando por entrar al balotaje. Una de ellas puede presumiblemente ni siquiera entrar al balotaje, directamente ser la ganadora en primera vuelta. Para esto debe lograr el 45% de los votos. Si logra el 40%, hay que verificar que otras listas no lleguen al 40% para que pueda ser acreedora. Caso contrario, hay balotaje. ¿Qué va a pasar con las listas que están un poco más en inferioridad de posibilidades, como las otras dos que están allí expectantes pero quieren seguir participando? La idea es poder llegar también a conseguir algunos escaños en el Congreso. Esto para permitir también una variable distinta de diálogo, es lo que va a significar la conformación de la Cámara, tanto de diputados como de senadores, a partir del próximo mes de diciembre. Son algunas de las realidades que marca esta elección que pasó, que ha sido para muchos una elección trascendental, en el sentido de que hubieron resultados
para algunos casos realmente increíbles y para otros casos que se esperaban que así fuese. Habrá que ver cómo transcurren estos 2 meses, cuáles son las estrategias de cada uno de los partidos que están hoy en pugna por llegar a estar en el balotaje o tal vez en primera vuelta acreedores al premio grande de ser presidente de la Argentina. Habrá que ver cuál es la estrategia que presentan cada uno de ellos. Sobre estos temas y muchos más vamos a hablar en programas posteriores. Hoy vamos a hablar un poco con nuestros invitados de otras facetas que tienen que ver con el aspecto cultural, con la participación también de un invitado que se acaba de sumar a lo que es el establecimiento político público en la provincia, que nos va a comentar cuál es la función que le cabe, y vamos a hablar también de la faceta cultural que él también representa. Todo esto y mucho más a través de este programa que damos inicio aquí tras esta pausa.